creación del mundo, encontramos, hermanos, que todo estaba desordenado, pero dice que Él separó la luz de las tinieblas. Y cuando nosotros vemos los evangelios, también nos aconseja, dice que una luz no debe estar escondida, sino tiene que estar sobre algo para que alumbre. Esto se lo cuento así rapidito. Pero más allá de todo esto, yo quiero llevarle a compartir en el libro de San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo todo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y se fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Él escuchaba lo que estaban diciendo. Pero quiero contarte algo. Yo sacaba algunos puntitos como para ir analizando un poquito más. Miren, aún Jesús cuando iba de camino, y esto lo hemos compartido en otros mensajes que he traído en este tiempo, usted sabe que Jesús lo buscaban para apedrearlo, le cuestionaban, lo criticaban, lo pechaban, lo echaban también. Sin embargo, él no se desenfocaba de donde había la necesidad. Vamos a encontrar los milagros, no el milagro, hermano. Acá estamos hablando de un ciego, pero cuando leemos la palabra y profundizamos un poco más, encontramos que hay mucho más milagro que la del ciego. Ser visto por Jesús, pero también debía decir otra cosa más: ser hallado por Jesús, porque él no solo en ese momento fue visto, sino que en el paso de la lectura vamos a encontrar que también fue hallado por Jesús. Ya se lo voy a aclarar en el transcurso del mensaje. Hermano, poder conocer a Jesús por el oír, no por el ver. No solo porque parece que nosotros necesitamos ver para poder alimentar nuestra fe. No, este ciego conoce a Jesús primeramente por el oír, porque él era ciego. No podía ver, pero sí podía oír. Encontramos, hermano, que a veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando somos confrontados con la verdad, ¿qué pasa? Nos callamos, nos avergonzamos, podemos decir algo, aun cuando somos confrontados con nuestra propia fe y nosotros sabemos lo que hemos vivido en la fe, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando nos confrontan, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos por vergüenza, por lo que van a decir? ¿O la alegría que sentimos por el milagro recibido de vida de parte de Jesús? No nos podemos callar. Otra de las cosas que encontramos en esta lectura, hermano, encontramos de que usted mira que muchas veces le preguntaban, Jesús le decía: ¿quién dice que soy? ¿Quién anda diciendo que soy? Le preguntaban a los discípulos. Pero en esta lectura, hermano, vamos a encontrar de que Jesús le dice a este varón quién era él. Así de una, sin rodeo, sin vuelta. Se mostró tal cual. No le preguntó: che, ¿quién cree que soy yo? No, él se mostró tal cual es. Otra de las cosas, hermanos, que vamos a encontrar en esta lectura, la elección de vivir en la luz de Cristo o en mi propia luz. Esa es la elección. Dice que Jesús vino a este mundo para alumbrar el mundo, para ir haciendo una tarea, dice, mientras Él estaba en la tierra, pero sin embargo nos siguió encomendando esa tarea en el transcurso de los tiempos hasta el día de hoy, de que nosotros sigamos llevando de su luz, esa luz admirable. Pero también, hermano, encontramos advertencias. Muchas veces la necedad y la maldad en el ser humano lleva a que el ser humano deje de ver la verdad de Dios. Tal vez no le pasó, tal vez lo ha vivido en algún momento, pero esta es una de las situaciones que nosotros vamos a ir analizando en el transcurso de esta lectura. En esta ocasión, si usted lee anteriormente en la lectura, hasta llegar hasta este evento, encontramos que Jesús, hermano, una vez más,
era perseguido, lo querían apedrear y lo querían echar. Pero Jesús dice, se escabulló, dice, pero Jesús no dejó de ver a este ciego. Sin embargo, en esa escapada de Jesús, encuentra a este varón, no habla de edades, pero encontramos que este varón era llevado a este lugar siempre como pasaba con todos aquellos que estaban cojos, paralíticos, ciegos. Lo llevaban a un lugar, ¿para qué? Para que pidiesen. Encontramos también que atrás de estas personas había un aprovechamiento, porque esto es lo que remarca cuando uno profundiza la lectura. Una familia que también se aprovechaba de lo que este ciego conseguía. Y vieron que en muchos momentos generaba enojo porque era como que su entrada, viste, como decir, estás cobrando la asignación y te la sacan, viste, te enojas con todo el mundo. Bueno, acá le pasaba lo mismo. Era como que este ciego era una asignación que recibían plata de arriba y cuando recibió la pista, no había más entrada. Se le terminó la entrada, se le terminó la asignación. No cumplan los 18 los chicos porque nos quedamos sin asignación. Bien, entonces cuando encontramos este ciego, dice que él estaba allí, pero también los discípulos preguntan, este ciego, viste, como que nosotros, este está enfermo, porque ese que tiene algún pecado oculto, viste. Pues nosotros relacionamos la palabra muy teológicamente cuando es para otro. Somos muy entendidos de la palabra cuando es para otro. Tenemos claridad en la palabra, la interpretamos la palabra cuando el pecado es de otro. Entonces los discípulos acá le dijeron a Jesús, ¿quién es el pecador acá? ¿El pecador son los padres o es él? Entonces Jesús le dijo, ninguno, sino para que Dios sea glorificado a través de esa obra milagrosa. Y fue así, hermana. Pero Jesús tenía esas actitudes de, viste, como decir, ¿tienen duda de algo? Se lo voy a demostrar con más hecho todavía, viste. Él te podía poner la mano, era sano. Podía decir la palabra, era sano. Y en este momento se le ocurrió esta cuestión loca. Escupir, hacer barro, poner los ojos, dice, andate al lugar y este varón recibe la vista. No era para hacerse ver, hermano, sino para que Dios fuera glorificado a través de este milagro. Pero muchos viendo todavía seguían ciegos. Y hoy, hermano, todos los que estamos acá tenemos una visión clara, natural. Podemos usar lentes, no usar lentes, ver más, ver menos, pero vemos. Y en esta mañana no te hablo de esa visión de la cual, como pasó con aquel varón. Aquel varón recibió la vista de su vista natural. Pero hoy el cristiano necesita tener una vista espiritual renovada. Estamos viviendo en otros tiempos, hermano, donde el enemigo procura cada día que usted y yo nos movamos como ciegos. Y con todo respeto a lo que estoy diciendo, ¿cómo hace un ciego? Un ciego hasta que no tiene la actitud ducha de moverse, cuando vos lo sacás de su espacio, ¿qué hace? Se choca las cosas, tiene que preguntar o depender de alguien. ¿Ah? Pero cuando una persona no vidente se mueve en su espacio, hace todo, sabe hacer todo lo que tiene que hacer porque ya se maneja de esa forma. A veces nosotros andamos así, hermano, como ciegos a los tumbos, chocándonos las cosas. A veces no sé si esta persona, como aclara la lectura, era una persona no vidente de nacimiento, nunca vio la luz. No es que por la circunstancia o por una enfermedad fue perdiendo la visión. Él desde nacimiento. Entonces, él a la hora de recibir el milagro, hermano, fue algo asombroso. Es decir, por primera vez en su vida, con la edad que podía tener, podía ver la luz. Ahora, ¿por qué yo les comentaba estos puntitos que les decía anterior, de que podemos encontrar gente que mirar el milagro le significó bronca, odio, más rechazo, más resentimiento? Había personas que en vez de alegrarse como su hijo, como la familia, de que su hijo después de tantos años pudiese moverse por su propio medio y dejase de depender de él, se encontraron con que iban a perder su entrada económica. Tampoco le generó una emotiva alegría. Era como que el único que estaba contento era el ciego. Y Jesús, que había hecho el milagro porque veía lo que estaba
yendo bien a mí? Nadie celebra, nadie festeja, no, cada uno está en la suya. Bueno, este ciego, hermano, no es la excepción de usted, le pasó lo mismo que muchas veces le ha pasado a usted. Él también se encontró con un acontecimiento tremendo, un milagro tremendo, sin embargo, es como que se contentaba solo. Pero donde encontramos, hermano, en esta lectura, esos perseguidores de Jesús, que en este momento, más que cuestionaron a Jesús, que cuestionaban el milagro. Cuestionaban a este varón y lo confrontaban diciendo, che, a ver, ¿qué pasó? A ver cómo fue. Que justo el día, no vieron el milagro, sino estaban viendo el día que se había hecho el milagro. Ellos cuestionaban por qué, porque para ellos tenían una luz muy clara de lo que decía la palabra de Dios. Sin embargo, los hechos tristemente decían otra cosa. Este varón, hermano, una y otra vez contaba el milagro que él había recibido. Y esto decían, este es del diablo, porque no solo que viene a hacer un milagro el día que no lo tiene que hacer, y estas cosas medio raras, pero este varón, hermano, y esto es lo que yo quiero llegar a otra parte del milagro. Un varón que había entendido en su corazón lo que él había vivido, sin conocer a Jesús. Porque si usted profundiza en la lectura, él no sabía quién era Jesús. Él había probado de Jesús a través del milagro. A él no es que le venían hablando, como en otros ejemplos que hemos compartido, que habían escuchado de Jesús. A él se le acercó a alguien y le hizo un acto como la del barro y le dijo, anda a tal lugar. Esta persona obedeció sin saber quién era Jesús. No es que este era el Jesús, el profeta, el Hijo de Dios, pero es lo que había entendido en su corazón. Este venía de Dios, no podía hacer un milagro, no cualquiera podía hacer un milagro de esos, sin ver, sin saber, sin conocer. A veces lo triste, hermano, es que a veces el conocimiento nos sirve más como excusa que como una actitud de cambio para nuestra propia vida. Y esto fue lo que encontramos, estos fariseos, teólogos de la palabra, confrontados con un hombre común. Y esto le provocaba mucho enojo, mucha ira a estas personas. Y si usted lee más adelante, encontramos en el versículo 33, dice, y si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Esto le dice el varón. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado, dice, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Por qué le dije, hermanos, que este varón fue hallado por Jesús? Porque aunque Jesús lo querían echar, Jesús hizo el milagro, se quedó por ahí, y estaba al tanto porque sabía, hermano, que en aquel tiempo el tema de la ley eran muy estrictos. Y si uno practicaba algo fuera de la ley, era como que le cortaban la cabeza, no que lo mataban, sino que lo echaban fuera. Los cortaban de la religión, los cortaban de la familia, de ahí de los judíos. Entonces encontramos, hermano, en esta lectura, de que Jesús busca a este ciego, que ya no era más ciego. Sin embargo, él halla a este varón, porque este varón no lo conocía a Jesús. No lo había visto, no sabía su aspecto. Pero Jesús sí sabía la aflicción de este varón, no porque ya no era más ciego, ya había recibido el milagro, pero ahora estaba siendo atacado por causa de Jesús. Este varón, hermano, estaba siendo dejado de lado, no solo por las autoridades, sino también por su propia familia, por el hecho de que él hablaba de este Jesús. Entonces, en todo esto quiero llevarte a que vos vayas pensando, hermano, que aunque vos muchas veces puedas pasar situaciones injustas por causa de Cristo, Cristo no es indiferente a tu causa. Cristo no hace la vista gorda a tu situación. Encontramos, hermanos, que la provocación a estas personas los llevó a irritarse, a enojarse, a molestarse.
a sentir cómo puede ser que este ignorante, analfabeto, que no tiene conocimiento de la ley, venga a confrontarnos a nosotros. Una de las cosas que por ahí yo he analizado y me ha pasado muchas veces, hermano, y más en mi caso no ha pasado muchas veces, no sé si pasa en la tuya, pero muchas veces queremos y peleamos por la razón, por la verdad, por mi verdad. No sé si le pasa a usted, No sé si le pasa que a usted a veces se ha creado una discusión en algo simple y se ha creado esa discordia por el hecho que usted tiene la razón de algo. Y viste que cuando vos ves que vas perdiendo, que decís, sí, claro, tenés la razón, pero no le estás dando la razón porque la tiene. Te estás dando la razón como para no quedarte vos de que vos estás equivocado. No sé si le pasa a usted, pero a nosotros nos pasa como muy seguido. Eso que somos tres nomás. No es cierto que no está. Y entonces por ahí entramos en esa, ¿viste? Y viste cuando alguien te confronta con eso y te dice, ¿viste? Te dije yo que era así. ¿Viste? Vos, lo peor que te pueden decir que vos no tengas la razón. También me pasa a mí nomás, no sé. A usted no. Pero a veces se va generando esa discordia. ¿Por qué? Porque tenemos como esa necesidad de que yo tenga la razón. De que yo tengo la razón y que está equivocado el otro. ¿Viste? O viste que por ahí nos pasa algo en nuestra ciudad, ¿viste? Y todos escucharon una versión de algo, ¿viste? Y yo peleo por la mía, por mi versión, por la que yo escuché. Y entonces los otros pelean por la suya. Y viene uno y dice, ¿viste que era tal y tal cosa? ¿Viste que tenía yo la razón? ¿Viste que éramos, como, no sé, esa cuestión? Bueno, en aquel tiempo, hermano, ya venimos de los fariseos ya. En aquel tiempo le pasaba lo mismo. Vos querés desafiar a nosotros, vos porque sos del diablo. Lo primero que le decían, los maldecían. ¿Pero por qué? Porque su estado, hermano, es la que llevaba a confrontarlo de una manera errada. Usando palabras, palabras que lastimaban en lo más profundo. Ese milagro pareció insignificante a través de todo lo que fue pasando. Pero este varón empieza a tener un trato con el Salvador. Los fariseos digan lo que quieran. Yo recibí la vista. Yo sé lo que sentí. Yo sé la obra que hizo en mi vida, no sé quién es, porque eso es lo que planteo, no sé quién es, pero yo sé lo que viví. Ahora, esto es lo que yo te compartí, hermano. ¿Qué luz te está alumbrando hoy? Porque si vos te pones a ver, encontramos un ciego que estaba en la oscuridad, mas Cristo llegó a este varón y este varón empezó a ver la luz. Pero no solo la luz de afuera, hermano, empezó a ver la luz de la verdad de Cristo. Entonces, cuando hago esta pregunta, hermano, es porque creo que muchas veces, en muchas cosas de nuestra vida, todavía nos seguimos alumbrando con nuestra propia luz. Esa luz que nos da la razón, esa luz que nos hace ver como que somos las víctimas, esa luz como que nos hicieron a nosotros, esa luz que alumbra solamente mi espacio, no alumbra el resto. Hermano, cuando la luz llegó al mundo, corrió las tinieblas y quedó la luz admirable de Cristo. Y lo ordenó todo. Cantábamos esas canciones. Donde llega Cristo, la luz admirable, tú lo ordenas todo, hermano. Él lo ordena todo. Cuando la luz de Cristo llegó a nuestras vidas, transforma nuestro estado. Hermano, esto yo lo compartí un montón de veces. Sin Cristo, querés morirte por los problemas. Pero cuando Cristo llega a tu vida, le da un sentido a tu vida y te ayuda a mirar de una manera diferente. Ahora, hermanos, si hoy estando en Cristo y estamos cargando con problemas y queremos morirnos porque no damos más, tengamos cuidado porque no te está alumbrando la luz de Cristo, te está alumbrando tu propia luz, esa luz que te hace justificar lo que está mal. En aquel momento, hermano, eran tan ciegos los fariseos, más ciegos que el propio ciego. Porque aún escuchando las palabras de Jesús, les provocaba ira, les provocaba enojo. Y no miraban, no veían. Hermanos, seguían confrontando a Jesús. ¿Qué vos decís que nosotros somos qué? ¿Que somos ciegos? Y si ustedes lo están diciendo. Pero hay una cosa, hermano. Empezamos a ver el pecado. Pero nosotros elegimos dónde queremos estar alumbrados. O te parás solamente abajo de una luz
para no moverte de ahí, o realmente abrir el panorama y dejar que la luz de Cristo, alumbre todo el lugar donde vos te mueves. Pero todo empieza por uno. Primeramente empieza por uno, hermano. Ahí cuando seguimos la lectura, en el versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Ella lo había escuchado. Ella había escuchado de Jesús. Entonces, viste, para mí me pasó estos días que voy a un lugar y voy hablando con una persona y me dice: ¿usted sabe quién soy yo? Y me parece, pero no estoy muy segura. Sí, yo soy fulano de tal, y empezamos a charlar. Cuando empecé a charlar, me empecé a acordar de todo lo que sabía sobre esa persona, ¿no? ¿O no le pasó eso a usted? Dale, primero no te das cuenta y después sabes todo lo que te contaron. Y empezamos a charlar de eso. Así le pasó a este ciego. Empezó a recordar momentos antes de lo que él había vivido con este Jesús que no conocía. ¿Cómo están nuestras memorias, hermano? ¿Será que estamos muy olvidadizos de la obra de Jesús en nuestra vida? ¿Será que nuestro corazón está lejos de esos milagros de Jesús? ¿Será que todavía nosotros, hermanos, estamos en una ceguera espiritual, mirando nuestro propio lugar y no mirando el panorama, el propósito de Cristo en nuestras vidas? ¿Será que todavía, hermano, cuando escuchamos la palabra nos enoja tanto que estamos cerrando más nuestro corazón que abriéndolo al propósito de Dios? Hermano, hoy la gente necesita de Dios, pero hoy la gente cierra el corazón a Dios porque no quiere tomarse la molestia de ir. Entonces, ¿qué es más fácil? El conocimiento que tiene, dice: no, pero ahí va fulano de tal, viste como o viste aquella que la conozco. Entonces, ¿qué empieza a sacar? El cuestionario de los otros para justificar su propia condición. Pero ¿cuál es el gran problema, hermano? El que sigue ciego, enfermo y esclavo es la propia persona. Cuando nosotros empezamos, hermano, aún diciendo, le ve la mueca, ¿no? Aún diciendo queremos, y estamos sacando el cuestionario de los demás, el currículum de los demás, para justificar el pecado, mi propio estado, perdimos, hermano. Porque el que sigue ciego, esclavo, en tiniebla, es uno mismo. Porque Él llega, lo ordena todo, hermano. Cuando Él llegó a la vida del ciego, no fue el mismo. Pero no fue el mismo porque Él empezó a ver. Él no fue el mismo porque Cristo entró a su corazón. Porque dice que en ese momento Él no cuestionó, ni preguntó nada, ni preguntó de cuánto el ministerio de Jesús. Dice que Él le adoró. ¿Cuánto hace que hemos dejado de adorarle a Él, hermano? ¿Cuánto hace que nuestra adoración va más para nuestra propia vida que para el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál es nuestra adoración? ¿La luz de Cristo te está confrontando, hermano? ¿La luz de Cristo te está mostrando tu estado? Donde te está alumbrando tu propio estado espiritual, tu propia condición. Donde vas sacando conceptos naturales de la multitud y de la cantidad de la gente, donde estamos cansados, donde no tenemos más fuerza, o donde estamos yendo a Cristo, hermano. ¿A qué luz estamos yendo? ¿En dónde nos estamos encontrando con la luz verdadera? Hermano, nadie está exento que pasemos las enfermedades que podamos pasar. Pero ¿nos estamos encontrando con Cristo en ese lugar? En ese lugar de oscuridad, de mi enfermedad y de la aflicción que estoy pasando, ¿me estoy encontrando con Cristo? Esa luz que transforma mi vida y que me ayuda a cambiar y salir de mi propio estado. Este ciego que ya había recuperado la vista, hermano, entendió en su corazón
quién era Jesús. Y aun cuando él estaba siendo cuestionado y era echado, había sido echado de su lugar, de su costumbre, él había entendido en su corazón quién era Jesús. ¿Quién era ese hombre que había hecho un milagro en su vida? ¿Qué es lo que vos estás viviendo en este tiempo, hermano? ¿Crees que comprendés verdaderamente a quién estás sirviendo? ¿Estamos entendiendo verdaderamente, hermano, a quién nos estamos acercando? Creo que a usted le debe haber pasado como a mí, muchas veces hablar con personas que uno ama, que son cercanos a uno y le habla de Cristo, le muestra a Cristo y sin embargo la gente dice, no, esto no me lo saque, no, esto es mío, esto no, esto todavía no. Elige. Y a veces nosotros vemos a la persona en esa condición y decimos, che, qué ciego, qué ¿no? Sigue en la misma. Ahora trasladalo a tu propia vida, hermano. Estando acá, escuchando la palabra cada día, ¿hemos dejado la ceguera? ¿Estamos viendo realmente con ojos espirituales? Porque dice que si la luz de Cristo llegó a nuestra vida, Él lo transforma todo. ¿Ha transformado nuestra vida? Yo antes servía de mala gana, protestando por todo. Hoy siento el gozo de poder servir a Dios, el amor de poder hacerlo, el privilegio de poder hacerlo. ¿Qué estás sintiendo, hermano? ¿Estás mirando verdaderamente? La luz al mundo trajo vida y vida en abundancia. Dice, y donde Él está, la maldad retrocede. Donde Él está, hay libertad a los que quieren ser libres. Porque nosotros elegimos dónde queremos estar. Una de las cosas que dice que Él vendrá, dice, y juzgará, pero también dice que Él vendrá y se juzgará por los que se juegan por Él. Y esto fue la muestra de Jesús con este ciego, hermano. Él se jugó por este ciego, ¿sabe por qué? Porque Él había escuchado la forma de hablar de alguien que no le conocía. A veces nosotros nos cuidamos de quien nos ve, de quien nos escucha, y nos olvidamos verdaderamente que los ojos de Dios están puestos sobre nuestra vida. Y a veces nos olvidamos. Entonces yo me cuido que me mire, que me vea el hermano cuando estoy acá, cuando estoy afuera o en mi casa. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que Dios está viendo en nosotros? ¿Nos ve como personas que tenemos la vista espiritual o nos ve como personas que somos ciegos? En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud, sino que el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Pero dice algo más, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A ver, dice Selma, vos podés ver ya, yo te di la visión, ya tenés la vista ya. Y no tiene que ver con tus ojos naturales. Tiene que ver con que vos y yo, hermanos, verdaderamente veamos a Cristo. Pero dice también que donde nosotros vayamos, nuestras obras glorifiquen a Dios. Que la gente glorifique a Dios a través de nuestras obras. Pero a veces, hermano, no lo vamos a decir así públicamente, pero a veces escuchamos la palabra y decimos, sí, es esto, se lo dice para él, ojalá se empiece a comportar mejor. Pero la palabra es para mí, es para cada uno, hermano, no para el que está al lado o para el que está atrás. La palabra no te tiene que servir a vos para acusar, sino te tiene que servir para recapacitar y reflexionar de tu propia condición. Y yo me tengo que preguntar, a ver, ¿soy ciego o estoy viendo? Eso es lo que yo me tengo que preguntar.
Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermano, te fallaron, te defraudaron, te traicionaron. Bien, ¿qué vas a hacer vos ahora con eso? ¿Qué podría haber dicho este hombre en aquel momento? Todos aquellos que se pusieron en contra de él. Mas él estaba viviendo, hermano, y disfrutando lo que Dios estaba haciendo en su vida, que no le dio importancia al resto. A veces nosotros estamos más estancados viendo lo que pasa alrededor que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios quiere tratar con nosotros, de esa obra milagrosa que Dios quiere hacer en nosotros cada día, renovarnos espiritualmente, de tanto de lo que hablamos sobrenatural. ¿Saben uno de los temas que venimos hablando en estos días? ¿Cuándo vamos a celebrar el Pentecostés acá en este lugar? Pero ¿saben qué, hermano? Cada día anda caminando para celebrar y recibir lo que Dios tiene para tu vida. No esperes un día. Hermano, a veces nosotros queremos que la palabra lo hable una vez. Todos los días no habla la palabra, hermano. Dice que la palabra de Dios es lumbrera para nuestra vida. Alumbra mi condición. Yo no me levanto todos los días leyendo la palabra y decir, esto para el Tiago, esto para el Víctor, esto para la dama. No, leo la palabra para mí. Para mí, hermano. Y me confronta la palabra conmigo. Che, mira, todavía hay un poco de oscuridad en estos lugares. Pero Él quiere entrar. ¿Para qué? Para que esas tinieblas dejen de ocupar lugar en mi vida. Me siento débil. Esas son herramientas que Satanás tiene en contra de nosotros. Estoy enojado. Todas son herramientas, hermano, que el enemigo ocupa y usa para que nosotros andemos y vivamos en tiniebla, aun cuando decimos que la luz de Cristo vive en nuestra vida. Él se va a jugar por lo que se juegan por Él, hermano. Y no habla de que vos tenés y yo salir a pelear contra el mundo. A veces en lo más insignificante, Dios sabe que nosotros negamos a Cristo. Aún en cosas que nadie la vio, pero Dios sabe que nosotros estamos negando a su Hijo Jesucristo. Esta luz, hermano, es la que tiene que alumbrar. Tal vez recién decía la hermana, bueno, pocas palabritas que le dejo. Hermano, sembrá. Y las palabritas hacer que no haya una pared y que el mensaje de Dios llegue a lo profundo de su corazón. Porque las cosas que le han ido pasando, le han ido endureciendo. Solo Dios puede entrar a ese corazón y transformar su estado. Esta persona o como otras que nos rodean, hermano, en la sociedad, ¿son ciegos? Y no son ciegos. A la vista de nosotros no son ciegos. Todos ven. Pero a la mirada de Dios, hermanos, son ciegos, guías de ciegos. Cuidado, porque también está la advertencia, dice que ambos van a caer de algún lado. Estos días hablamos con una persona y yo decía, uno veía, la escuchaba, yo en mi caso no hablé personalmente, la otra hermana sí, y veíamos la necesidad de Dios. Ahora usted me pregunta, ¿esa persona estoy acá? No. ¿Sabes que hoy creemos que adecuarnos a ciertos espacios nos justifica lo que estamos haciendo mal? Cuando hablamos de darle ese lugar de protagonismo en el corazón a Dios, hermano, yo puedo amar a los míos, son muy importantes los míos, pero el que tiene que estar en ese lugar de protagonista en mi vida es Jesús. Porque a este ciego la familia lo dejó solo. ¿Y cuántas veces te pasó que vos querés buscar lo tuyo y no lo ves? Mas Cristo está ahí, sosteniéndote. Hermano, pidámosle al Señor en este tiempo que Él traiga su visión, esa luz a nuestras vidas, y que nos ayude a ver nuestra propia condición. En el libro de San Juan, te busco ahí nomás si usted no reniega en nada.
encontramos estas lecturas tremendas de parte del Señor, donde nos alienta a ver esa luz admirable de parte de Él. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 46, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Dice: y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros somos juzgados por nuestras propias obras. Él vino a salvarnos. Él lo entregó todo a causa de la salvación. Él vino a este mundo a traer luz, hermano. Ahí en la aflicción, en el enojo, en las broncas, en las situaciones no resueltas, en las enfermedades, en cada situación, Él vino a traer luz. Él vino a alumbrar que no te quiere, esto te dice, hermano, no te quedes con lo que te está pasando. Mira un poco más. No se te resolvió. Él sabe para qué y por qué. ¿Qué está logrando en vos, hermano? Esa situación que hoy estás pasando, ¿qué está logrando en vos? ¿Ver cada día la obra poderosa de Jesús? ¿O está logrando que cada día estés más alejado espiritualmente, aún cuando le estás sirviendo? Yo he venido a traer esa luz admirable, esa luz que todavía, porque parece como contradictorio, ¿no? ¿Cómo nos quiere alumbrar a nosotros si somos hijos de Él, estamos en la iglesia, le estamos sirviendo? Pero solamente pregúntate, ¿cuánta todavía oscuridad hay en tu interior que solo vos y Dios lo saben? Ahí nomás, en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12, recuerdo más de una vez esto que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Esto es la elección, hermano, es mi elección. Podemos seguir siendo personas que nos lleven para donde quiere el otro, a causa de mi ceguera espiritual. O somos personas, o podemos ser personas, hermanos, que hoy permiten que Cristo venga a su vida y alumbre su estado. Y poder en esta mañana, hermano, tener la visión, esa visión clara de Jesucristo en cada uno de nosotros. Que el Señor pueda alumbrar en este tiempo cada una de nuestras vidas. Y en cada lectura, hermano, habla el que cree, el que decide, el que me sigue, el que me busca. Es tu elección, es la mía. ¿Podemos seguir siendo ciegos, guía de otros ciegos? Sí, esto es la elección, hermano. Si usted lee los evangelios, los fariseos y los escribas siguieron en la misma. Y aún cuando Jesús se murió, los apóstoles siguieron predicando, y sin embargo los fariseos seguían cuestionando el mensaje de salvación. Habían visto milagros, mas lo cuestionaban, mas lo llenaba de ira. Habían escuchado de Jesús, pero muchos habían creído. Muchos cambiaron su vida, hermano, a causa de que Cristo había transformado su interior. O mantenés tu corazón abierto, hermano, o lo cerrás. No es fácil abrir un corazón cuando ya se ha cerrado de sentimientos que no vienen de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, vos y yo somos un testimonio vivo cada uno. Porque nadie más que vos y Dios, nosotros y Dios, sabemos de qué lugar de oscuridad el Señor nos sacó. Tal vez sí, yo pasé por una depresión.
Solamente el que vive una depresión sabe lo que se siente, hermano. ¿Y sabe que hoy escuchar al cristiano, hermano, que declara y dice, estoy en un estado depresivo? Y yo digo, ¿dónde está Cristo en su vida? Hermano, todo nos puede pasar. A veces las situaciones se te acumulan y entras en ese estado que no sabes para dónde ir. Pero dice, alumbre Cristo, hermano. Alumbre Cristo nuestra vida. Alumbre Cristo nuestra vida. Pero vos y yo, hermano, tenemos que ser portadores de esa luz. Hermano, primeramente tiene que comenzar por vos. Si vos permitís que las circunstancias que te rodean cada día apaguen tu luz, hermano, perdiste. Porque el enemigo todos los días, no desiste, hermano. No es que nos da un franco, todos los días, vuelve a intentar de que vos y yo nos apaguemos. Porque sabe que donde vos y yo nosotros nos apaguemos, hermano, y nos alejemos de Cristo, dejamos de alumbrar en donde nos movemos. Y vos también te decís, no, pero si yo no hago nada, si soy una persona insignificante, tal vez eso es lo que vos creés. Pero Satanás sabe, hermano. Satanás sabe lo que vos y yo podemos hacer en las manos de Dios. Satanás sabe, hermano, lo que nosotros podemos ser cuando la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. Hay un videíto que me acordé, me lo anoté porque si no me iba a olvidar, que se los pasé a las chicas. No sé si se puede pasar, Pablo. Es cortito. ¿Salen los dos o en uno solo? Ah. No hay competencia. En realidad para que vean. Creo que cada día, en la situación que cada uno podamos vivir, nos encontramos en esta lucha. Y más de una vez, hermano, nosotros le hemos dado la batalla ganada al enemigo. Aun cuando nosotros decimos que resistimos, que peleamos, que salimos victoriosos, hermano, el enemigo más de una vez nos gana la batalla en nuestra mente. La pelea principal que nosotros tenemos día a día es acá. Hermano, acá donde el enemigo batalla en nosotros y nos hace dudar de Dios, nos hace enfriarnos, nos hace alejarnos, nos hace dudar acá en el corazón, hermano, donde empezamos a claudicar en el corazón y en la mente. ¿Será que de Dios? ¿Será que Dios va a poder? Y entramos en esa situación. No sé cuál es la mímica que me hace. Es breve. Ahí está bien. Déjalo en Pablo así. Bájalo. Déjalo. Tiene resulta bien el televisor, el volumen, lo que es. Yo quiero llevarlo a esta hermana. Algo que es claro, no hace falta mucha explicación. Pero esa es la realidad de este tiempo. Satanás batalla día a día contra nosotros, queriendo enmudecernos, queriendo cegarnos, queriendo llevarnos a endurecer nuestro corazón, a apagar nuestro espíritu. Y aun cuando por momentos luchamos, hermano, y parece que le ganamos la batalla al enemigo, a veces el enemigo vuelve a intentarlo, hermano, y sabe que la situación nos calla. Y sabe, hermano, que esa luz verdadera de Cristo nos está alumbrando. Entonces empieza a batallar en tu mente. Porque cuando vos comprendiste, cuando vos y yo peleamos, hermano, podemos resistir. Y aparece Cristo. Esta es la muestra de
esta danza, ¿no? Aparece Cristo, porque Él puede contra la hueste de las tinieblas. Jesús nos pide que usted y yo hagamos lo que no podemos. Jesús pide que nosotros hagamos lo que podemos, lo que Él sabe que nosotros podemos. Y activar nuestra fe, activar nuestra vida espiritual, depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros si seguimos caminando en esta sociedad como ciegos, corriendo, chocándonos las cosas. Decime si no ha sido peor cosa cuando vos entras a un lugar a buscar a alguien, prendiste la luz y llegó, no sé si te pasa como a mí, que yo por el lado, apago la luz y yo dejo al otro en lo oscuro renegando con lo que está buscando. Satanás todos los días eso, hermano. Todos los días procura, te apaga la luz para que vos dejes de ver las verdades de Cristo, para que no salga de ese estado, para que no pelees. ¿Querés celebrar un Pentecostés en este tiempo, hermano? Empezá a celebrar un Pentecostés en este tiempo. Esa celebración que haga que la luz de Cristo alumbre tu condición, hermano. Esa luz de que una celebración en la presencia de Dios no se puede celebrar un solo culto. Eso tiene que ser una celebración de cada día en tu vida, batallando con esas circunstancias que vos sabés que pasan en tu casa, que vos sabés que pasan en tu mente, que vos sabés que hoy están pasando en tu economía, hermano. ¿Qué nos está pasando? Si Él nos prometió y dijo que Él reprendería al devorador en este tiempo, hermano. Y hoy Satanás se está metiendo en nuestra economía, en nuestra mente, en nuestro ministerio, porque sabe que una luz apagada no alumbra. No alumbra, hermano. Si nosotros nos apagamos, no alumbramos. Y tal vez vos estás en tu casa diciendo, pero soy yo solamente, pero todavía están alumbrando en tu casa. Hay alguien que todavía alumbra. Y en algún momento va a hacer que esa luz sea más amplia. Es tu decisión, hermano. Este ciego recibió el milagro de Jesús, pero más que el milagro de la visión, él recibió la salvación. Porque Jesús había entrado en su corazón. Y si yo te pregunto en esta mañana, ¿está alumbrándote Cristo? ¿Está alumbrando tu corazón? Haciendo que te despojes de todo eso que está ahí guardado todavía, lleno de razones y de verdades, o son solo mentiras y estrategias del enemigo para apagar la verdad de Cristo en tu vida. Te invito a ponerte